¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas favoritas. Vamos a comenzar. Y bueno, mi gente, actrices turcas rompe el silencio, el desgarrador caso de Ayşe Barin que ha indignado a todos. Y bueno, amigos, lo que está pasando en Turquía con una de las representantes más queridas del mundo artístico es simplemente desgarrador. Hoy les cuento la historia de Ayşe Barin. Ya yo le he hablado de este tema varias veces en el canal, pero les voy a agregar algunas informaciones más. Una reconocida manager de actores turcos que desde enero se encuentra entre las rejas y no por algo leve, no, bastante grave, señores. Y es que le están acusando de ser una de las organizadoras principales de la protesta Gezi Party, y desde entonces su vida está dependiendo de un hilo, mi gente. Literalmente. El 7 de julio se realizó su audiencia y a pesar de todas las súplicas, el tribunal decidió mantenerla en prisión. Su próxima cita se estima que será el 1 de octubre, pero acá viene lo fuerte de todo esto. La actriz Birgea Kalay no aguantó más y explotó en sus redes sociales con un mensaje que nos rompió el alma a todos y dijo lo siguiente: ni su voz se me borra de los oídos, ni sus ojos, que aunque reflejan el agotamiento de una persona enferma y muy delgada, siguen dándonos fuerza desde la sala de juicio. ¿Y sabías que Ayşe está luchando por su vida desde una celda? Sí. Tiene 3 aneurismas cerebrales y 6 problemas cardíacos graves que requieren cirugía urgente. 6 urgente, mi gente, y aún así está encerrada. Es una locura total. Birgea continuó diciendo: ella no es solo mi manager, es alguien que amo profundamente y lo que está en juego ahora no es un caso judicial, es su vida. Pero Birgea no fue la única. Otras figuras gigantes del espectáculo turco como Serenay Sarıkaya también levantó la voz en Instagram y escribió lo siguiente: es evidente que Ayşe no ha cometido ningún crimen. Esto no entra en ninguna lógica, ni en la razón, ni en la conciencia. Y como si fuera una alfombra roja, pero en versión solidaria, esa audiencia asistieron muchísimos actores turcos como Halit Ergen, Bergüzar Korel, Hande Erçel, que la vimos que estaba llorando bastante, Merve Dizdar, Eskit Mola, todas apoyando una sola mujer, Ayşe Barin. La petición es clara. Su equipo legal ha dicho una y otra vez que su salud está comprometida, que cada día en prisión podría ser el último. Ella misma gritó en la sala: quiero de vuelta mi derecho de vivir. Y la respuesta del tribunal: silencio total, mi gente. Sí, decidieron no soltarla, pero esta historia no solo demuestra lo que vive una mujer en la celda, sino también el poder del arte, la amistad y la lealtad. Las estrellas turcas se están uniendo por algo más grande que una serie o una alfombra roja. Se están uniendo por humanidad. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios, ¿crees que se está cometiendo una injusticia? ¿Has escuchado de este caso antes de Ayşe Barin? Te estaré leyendo por ahí en los comentarios. Pero bueno, mi gente, vamos a cambiar ya de noticia. Vamos ya con algo más bonito, y es que un nuevo galán de Sevgili Sensin, el fichaje sorpresa que nadie esperaba. Atención fans de las nuevas series turcas, porque acaba de salir una noticia calientita de esas que te hacen decir: este cac se está poniendo buenísimo. La serie Sevgili Sensin, que será protagonizada por Aytaç Şaşmaz, ese guapote, y Helin Kandemir, todavía no ha comenzado a grabarse oficialmente, pero ya está dando mucho de qué hablar esta serie. Y ahora, según nuestra experta en chisme turco, Birsen Altuntaş, se confirmó la incorporación de un nuevo actor, y no es cualquier nombre, gente. Esta serie yo la voy a ver, sí o sí, porque es que estos dos actores están de rechupete, como dicen por ahí. Redoble de tambores, por favor.
más con, sí, el guapo de ojos intensos que ya hemos visto en varias producciones, se une a Sevgin Sensim para interpretar a Koray, el mejor amigo del personaje de Aktash Ashmas. Erkam, ese será el nombre de su personaje en la serie. Así que prepárense porque esta dupla promete complicidad, lealtad y quién sabe también unos cuantos enredos, porque ya sabemos cómo son los amigos en las series turcas. Puede ser que aunque sean amigos, aún así él se enamore también de la protagonista. Por ahora, el resto del elenco, mi gente, sigue en formación, pero entre la dirección de Gökçen Ustad y el guionista Yeşim Aslan. Todo apunta a que Sevgim Sesim se viene con todo para esta nueva temporada. La pregunta es, ¿será el nuevo éxito del año? Eso lo veremos. ¿O se quedará solo en promesa? Ojalá que no. Pero bueno, mi gente hermosa, vamos a continuar con los chismes y pasemos de noticias. Hoy les traigo una notición que está sacudiendo el mundo del cine, gente, y las series turcas. Agárrense porque esto tiene de todo. Estrellas, abogados y mucha, pero mucha polémica. El fitness de Shed Bey, protagonizado por nada más y nada menos que Barış Arduç y Tuba Büyüküstün, una dupla que nos tiene súper emocionados todavía y ni se ha estrenado y ya está en el ojo del huracán. La razón, un juicio por plagio. Resulta que el famoso escritor Murat Menteş, creador del guión original de la película, que se basa en su propio cómic, ha puesto una demanda contra la producción de la serie Estreş Ruja. Mi gente, una bomba, y su guionista Ekden Oşisik, alegando que ha copiado partes del guión de su película sin permiso. Menteş no se guardó nada y en su comunicado oficial que publicó este 12 de julio de este mismo año, obviamente, textualmente dijo lo siguiente: Estreş Ruja fue escrito tomando escenas directamente de nuestro guión para The Shed Bey. Estamos usando todos nuestros derechos legales para defender esta propiedad. Bomba. Y ojo, porque Estreş es una de las series más populares del momento, con estrellas como Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, dos actores espectaculares. Se imagina mientras nosotros esperamos el estreno de la película llena de acción y con dos actores también súper top como Barış Arduç y Tuba Büyüküstün, un amor prohibido y un universo dipótico, se abre este frente legal que puede cambiarlo absolutamente todo. Ahora, lo que nos queda esperar ver cómo se resuelve este choque entre cine y televisión. ¿Será plagio o solo coincidencia? ¿Qué opinan ustedes? Pero nosotros vamos a continuar con más titulares y más drama. Ahora pasemos de noticia, vamos con Can Yaman o Can Yaman, perdón porque es que los nombres a veces lo pronuncio incorrecto, pero no soy perfecta, disculpen. Señores, y Can Yaman lo volvió a hacer, mi gente, y como siempre no pasó desapercibido. Esta vez no fue por una serie ni por alguna sesión de fotos en ropa interior, sino por una respuesta que encendió las redes ya hace mucho tiempo. Me imagino que ustedes deben estar informados, pero yo les voy a hacer una retroalimentación y los voy a poner en contexto de todo. Él encendió las redes como pocas veces, le preguntaron directo y sin anestesia, Italia o Turquía, y él con una seguridad que parecía sacada de una película de mafia, Italia respondió. Y boom, se armó el tremendo problemón. Las redes turcas comenzaron a arder en llamas. Muchos lo tildaron de desagradecido. Otros dijeron que borró a Turquía de su vida. Y algunos incluso pidieron boicot total. Y como si fuera poco, la plataforma Game no se lo pensó mucho y SAS retiró la serie El Turco del catálogo apenas 22 días después de su estreno. Mal momento ya llaman para tú dar esas declaraciones, pero creo que el periodista también no debió de hacer esa pregunta nunca. Creo que los periodistas también tienen que cuidar un poquito más a las figuras públicas, aunque él también debió de pensarlo y ser un poquito más diplomático porque Turquía como quieres tu país, cariño, donde naciste. Pero no todo acaba ahí, vamos a continuar. Mientras los fans esperaban un comunicado de disculpa o al menos una explicación decente, Can Yaman seguía paseando feliz por Roma, abrazando a fans y muy enamorado de su nueva novia, la DJ Sara Bluma, aunque esto salió hace poco, reciente. Pero ahora viene la parte plot twist de esta novela turco-italiana. Can volvió a Turquía
Sí, sí, como lo oyes. Él regresó a Estambul junto a su nueva pareja. Sorpresa para muchos, publicó en sus redes una historia con la bandera de Turquía, ondeando al ritmo de la canción Gerik Don de Sezen Aksu. Perdón disfrazado, muchos se preguntaron, mensaje nostálgico o estrategia de PR, quién sabe, pero lo cierto es que la gente no se quedó callada cuando vio esta publicación. Y le comenzaron a comentar muchísimas cosas, como por ejemplo, ahora te acordaste que eres turco. Primero elige Italia y luego viene con la banderita. Ujú. La polémica ya está servida, mi gente. Pero cuéntame tú qué crees. Jan Yaman metió la pata o simplemente fue sincero, siendo fiel a su corazón italiano. Es válido preferir otro país cuando tu carrera despegó en tu país natal, Turquía, o se debe tener más respeto por las raíces. Déjenme saber sus opiniones, por ahí lo estaré leyendo en los comentarios. Nada, mi gente, voy a despedir el video, invitarlo a que me sigan en mis redes sociales, link, manita arriba, compartan lo de siempre. El link de mis redes se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye.